¿Qué conceptos deben manejarse en el diseño de identidad? A ver, hay una parte del diseñador que normalmente no se toma en cuenta o que no es tan gloriosa o tan externa, que es la del traductor, la capacidad de traducción, de la necesidad que tiene el cliente en algo que después se tiene que entregar. Es el equivalente a comprador, es el que tiene que ir y entender la idea que el cliente tiene en su mente, que el cliente no es capaz de expresar, porque no llega a nadie con nosotros diciendo quiero un logotipo de estas características, sino que normalmente los proyectos de identidad se gestan a través de multiplicidad de temas. Por ejemplo, uno de los temas centrales alrededor de la identidad pudiera ser un cambio en la empresa, como puede ser un cambio de propiedad, un cambio de lanzamiento en un mercado nuevo, una adquisición, cambio en la misión, en la visión, cambio en la junta directiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo que genera es después una inconformidad interna en la empresa de decir, bueno, esto no se corresponde con lo que yo tengo, con la manera como me muestro. Por lo tanto, lo que uno necesita es establecer ese vínculo específico con el cliente, que es el que te hace traducir su necesidad y volverla en una necesidad de diseño planteada en términos de diseño para diseñadores que después darán respuesta a este proyecto. Y ese es en esencia el trabajo que hace la persona que se encarga de la estrategia de un despacho de diseño, en este caso mi responsabilidad, ¿no? También uno puede, por esta especialidad, por la, digamos, habilidad, la capacidad que uno va desarrollando con los años, con la formación, de la capacidad de poder indagar, de entrar profundamente a la organización, entender en qué contexto está, entender no solamente el contexto de la empresa dentro de su gremio, que ya sería un gran problema a descubrir, digamos, ¿no? No es lo mismo trabajar con pasteleros que trabajar con una compañía aérea, que trabajar con una compañía de servicios financieros. Habría que entender ese entorno en el que está el cliente, sino además entender el momento peculiar en el que está la empresa. Si es, por inventar algo, un proceso de transición entre padres e hijos, si es una gerencia dictatorial, si es alguien que, digamos, que distribuye la toma de decisiones entre sus empleados o entre los directivos, si la empresa tiene problemas financieros, si está intentando salir de sus problemas financieros o está intentando entrar en una etapa de crecimiento. En la medida en la que uno entiende esas necesidades, las capacidades de inversión que tiene el negocio, puede uno ser más exitoso como proveedor del cliente, ¿no? Más responsable también. ¿Cuáles son las necesidades del usuario y el cliente para el éxito de un programa? El cliente, como cuando uno se siente mal y va al médico, uno no dice tengo pulmonía, recétame para la pulmonía, ¿no? Aunque cada vez más pasa, ¿no? Cada vez hay más educación en el cliente y el cliente puede llegar con nosotros diciendo necesito hacer un folleto, ¿no? En un despacho genérico de diseño. Sí puede llegar diciéndonos necesito un cambio de identidad, o necesito refrescar mi logo, o necesito trabajar en mi lenguaje visual. Pero normalmente el cliente tiene una necesidad y no sabe por dónde tomarla. A veces nos confunden con una agencia de publicidad, quieren trabajar en la publicidad, o quieren trabajar en la mercadotecnia, o quieren trabajar en las comunicaciones corporativas hacia el exterior a través de, no sé, relaciones públicas, correo directo. Y ese es un detonador de una necesidad anterior, que es un cambio de identidad corporativa. Si uno no puede detectar a través de estos como caminos vericuetos en los que el cliente se pone por desconocimiento del medio, entonces uno es incapaz de solucionar el problema. Digamos que el cliente viene a mí con un problema de marquesinas, que nos ha pasado, ¿no? Quiero cambiar las marquesinas de mis tiendas. La respuesta correcta es no, tienes un problema de identidad. Tu identidad es demasiado vieja para poder ser puesta en las marquesinas de tus nuevas tiendas. Vamos a trabajar con el arquitecto, vamos a cambiar la identidad, vamos a trabajar en tu lenguaje de comunicación exterior y entonces tendrás nuevas marquesinas. Pero no te sirve de nada cambiar la marquesina para pretender que está cambiando tu tienda, ¿no? Claro. Era un grupo de tiendas, pero tiene ese sentido de entender, de traducir lo que tú estás diciendo, esa incapacidad que tiene el cliente en expresar su necesidad.
¿Qué conceptos deben manejarse en el diseño de identidad? El investigar a profundidad y traducir, y luego el poder implantar con éxito. Producir materiales que sean reproducibles, producir en la medida de sus necesidades financieras. Solemos decir que implantar una identidad cuesta 10 a 1 contra el costo de diseñarla. Nada más que una compañía tenga unas cuantas tiendas y tenga que cambiar la marquesina de una decena de tiendas, ya el presupuesto de cambiar las marquesinas es superior al presupuesto de diseño, porque son carísimas. Ni modo, ¿no? O cambiar el tapizado de los muebles de la oficina, una tontería tan simple como esa. O cambiar las tarjetas de presentación de toda la gente que está ahí, ¿no? O cambiar la página web. Es decir, hay un impacto muy fuerte. Entonces, en la segunda mitad, o la última, ¿no? De estas tres que decías, implantar, investigar, idear, implantar, en la implantación también tengo una vinculación muy fuerte, una responsabilidad fuerte de que las cosas se hagan bien y cómo se hacen para que queden, para que no sea pues yo ya entrego un manual de identidad corporativa y lo hicieron mal. ¿Cuáles son las características de la imagen gráfica que tendría que manejar una identidad? Estamos basados en tres pilares, digamos, del mundo de la identidad. El primero tiene que ver con posicionamiento, cómo el cliente quiere llegar al público objetivo al que quiere llegar. Y ahí no nos podemos confundir con un posicionamiento solamente mercadológico, porque cuando tengo un proyecto de identidad, la identidad trabaja hacia adentro también. Tengo auditorio interno, tengo una audiencia cautiva que son los empleados, los inversionistas, los proveedores, la competencia, y ellos no son a quien me estoy dirigiendo cuando uno hace una campaña publicitaria, ¿no? Por lo tanto, la parte de posicionamiento, ¿qué posición en la mente de mis audiencias quiero ocupar? Una segunda que tiene que ver con mi personalidad o con quién soy, que es un poco de personalidad, un poco de nomenclatura, como me llaman también, ¿no? El definir la esencia de mi cliente. En esencia hablamos de personalidad, porque no es lo mismo una personalidad jovial o juvenil que una personalidad adulta, ¿no? Y el tercero tiene que ver con una imagen gráfica o con una identidad gráfica manifestada gráficamente. En estos tres pilares en los que trabajamos hay otras, digamos, pequeñas flores o diferentes ramas que salen, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de proyectos de nomenclatura, hacemos una oferta de nomenclatura. Cuando hablamos de personalidad, hacemos una propuesta de personalidad. También hacemos arquitectura de marca. Cómo tengo que estructurar las marcas que yo vendo o mi marca corporativa contra la marca que llega al público consumidor o esa contra otra que puedo tener que es un servicio ligeramente más barato o premium o un servicio en un mercado diferente y que tengo necesidad de distinguir. Todos los proyectos de orden de mi identidad, de mis comunicaciones de identidad. Por supuesto, ofrecemos un servicio de logotipo, que es complicado de vender, le llamamos firma corporativa, que es lo que normalmente la gente quiere. Necesito un logo, es el más visible de nuestros entregables. Atrás de este hay una parte del lenguaje visual, que es cómo voy a hacer que ese logotipo se derrame en las piezas de comunicación de todo tipo, desde las más obvias, un pin en una sola